¿Alguna vez has sentido que, por más que trabajas, el tiempo parece escaparse entre tus manos? ¿Y si te dijera que la clave de la libertad está en decir no más veces de las que imaginas? La mayoría de las personas gastan su energía persiguiendo lo que no importa, perdiendo su enfoque en distracciones que no aportan nada a su futuro. Pero, ¿y si te dijera que en lugar de sumar cosas a tu vida, lo que realmente necesitas hacer es restar? Si quieres alcanzar la verdadera libertad, necesitas entender que cada no que dices hoy está comprando tu futuro. Este mapa no solo te guiará hacia la riqueza, sino hacia una vida de enfoque, control y propósito. Así que quédate, porque lo que aprenderás hoy cambiará la manera en que ves tu tiempo, tu vida y tu camino hacia la libertad. Cuando hablamos de riqueza, lo primero que viene a la mente de muchos es el dinero. Pero la verdadera riqueza, aquella que perdura, comienza en un lugar inesperado, en nuestra mente. Imagina por un momento que todo a tu alrededor, desde tu situación financiera hasta tu éxito profesional, comenzó como una simple idea. Toda gran fortuna, todo éxito significativo, comenzó en la mente de alguien que decidió creer en su propio potencial. Los signos de que estás en el camino correcto aparecen cuando comienzas a notar que tu mente está trabajando para crear posibilidades, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. El verdadero cambio ocurre cuando entiendes que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Pero, ¿cómo sabemos si estamos en el camino correcto? El primer signo es el cambio de mentalidad, cuando comenzamos a cuestionar todo lo que nos rodea y a darnos cuenta de que somos responsables de crear nuestro futuro. El simple acto de creer que puedes alcanzar tus metas lo transforma todo. Y no te engañes, este proceso requiere práctica, disciplina y enfoque. No es un camino fácil, pero es el único que conduce a la verdadera libertad financiera. Todo comienza con un cambio en la forma en que ves el mundo a tu alrededor. Por eso, la riqueza comienza en la mente, y todo lo que necesitas para alcanzar tus sueños ya está al alcance de tu mano. A medida que comienzas a notar estos signos y pones tu mente a trabajar a tu favor, se hace evidente que la riqueza no está solo en las cosas materiales, sino en el control de tu propia mente. ¿Y cómo podemos nutrir ese control? La respuesta está en el autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más capaz eres de transformar tu realidad. Y el cambio comienza desde adentro, con una decisión consciente de cambiar tu forma de pensar. Esta transición te lleva a un nuevo ciclo, que trae más enfoque y más claridad sobre lo que realmente importa en tu camino hacia la riqueza. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Cuando comenzamos a sentirnos incómodos con lo ordinario, con lo común, es cuando estamos en el camino de la transformación. La mediocridad deja de ser tolerable, y el simple hecho de vivir como todos los demás empieza a ser una carga. Es como si tu alma estuviera buscando algo más, algo con propósito, algo que realmente valga la pena. En ese momento, empiezas a cuestionar la rutina diaria, los hábitos que antes parecían normales y aceptables. Ya no puedes ignorar la sensación de que algo falta. El cambio que buscas no es solo material, es más profundo. Es un cambio de identidad. Este deseo de cambiar y salir de la mediocridad no es producto de la suerte, sino de una decisión intencional. La libertad no llega por azar ni tampoco el éxito. Todo empieza cuando decides que ya no quieres vivir a medias, cuando decides cambiar el curso de tu vida desde adentro. La transformación que se necesita no se da de la noche a la mañana, pero se logra paso a paso, acción tras acción. Aquí es donde entra en juego el poder del propósito. Debes encontrarlo, abrazarlo y actuar con él como guía. La mediocridad solo se va cuando decidimos levantarnos, cambiar nuestra mentalidad y, sobre todo, transformar nuestra identidad. Ahora, el siguiente paso es adoptar una mentalidad de crecimiento. El verdadero cambio ocurre cuando reconocemos que somos los únicos responsables de nuestra evolución personal.
Al hacer esto, podemos redefinir quiénes somos, lo que queremos y cómo vamos a conseguirlo. Este cambio es esencial, porque no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino de cambiar nuestra forma de ser. Y cuando comienzas este proceso de transformación personal, ves que no solo es posible, sino que es necesario si deseas un futuro diferente. Y este cambio no se limita a una sola área de tu vida, sino que afecta cada rincón de tu existencia. Uno de los mayores recursos que tenemos es el tiempo, pero rara vez somos conscientes de su verdadero valor, hasta que empezamos a ver las cosas con una mentalidad de crecimiento. El tiempo no es solo una medida, es una moneda que debemos aprender a invertir sabiamente. Los ricos no solo invierten dinero, invierten tiempo, y lo hacen de manera estratégica. Saben que decir no a las distracciones es tan importante como decir sí a las oportunidades. Al empezar a proteger tu tiempo, también proteges tu futuro, porque lo que haces ahora con tu tiempo se reflejará en tus resultados dentro de unos años. Si te sientes ocupado todo el tiempo pero sin avanzar, es porque estás invirtiendo tu tiempo en cosas que no contribuyen a tu propósito. Cuando empiezas a enfocarte en lo que realmente importa, te das cuenta de lo mucho que te distraes a diario. Redes sociales, charlas sin rumbo, tareas que no llevan a ningún lado. El tiempo se nos va de las manos y al final del día, te preguntas qué has logrado. La clave está en cambiar tu enfoque, en aprender a decir no a lo que no sirve a tu visión. Esto requiere disciplina y autoconocimiento. Saber qué actividades realmente contribuyen a tus objetivos te permite dedicarle tiempo solo a lo que realmente importa. Y en lugar de sentirte atrapado por el tiempo, comienzas a controlarlo, a dirigirlo a tu favor y a trabajar hacia tus metas de forma más eficiente. Es aquí donde el concepto de protección de la atención entra en juego. Todo lo que consumes, desde lo que lees hasta las personas con las que te rodeas, tiene un impacto directo en tu mente y en tus resultados. La atención es un recurso limitado, y si no la gestionas, el mundo exterior la controla por ti. Los ricos, aquellos que han alcanzado la verdadera libertad, entienden que proteger su atención es esencial. Aprenden a enfocarse en lo que les acerca a sus metas y a eliminar todo lo que les distrae de su propósito. Esto es lo que marca la diferencia entre aquellos que logran sus sueños y los que se quedan esperando que las cosas sucedan. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. El pensamiento a largo plazo es lo que separa a los que alcanzan la verdadera riqueza de los que solo buscan resultados rápidos. Hoy en día, vivimos en una sociedad que premia lo instantáneo, pero los verdaderos millonarios entienden que la clave está en la paciencia y la perseverancia. No se trata solo de reaccionar al momento, sino de crear sistemas que trabajen por ti, que te generen resultados de manera constante y sin que tengas que estar allí todo el tiempo. Para lograr esto, es fundamental pasar del impulso emocional al pensamiento estratégico. Si vives solo para el aquí y el ahora, lo más probable es que te estés perdiendo de las grandes oportunidades que se forjan con el tiempo. Cuando construyes sistemas, estás creando activos que se sostienen por sí mismos. Esto no significa que debas estar esperando a que algo suceda de forma mágica, sino que implica desarrollar hábitos poderosos que trabajen en tu favor a largo plazo. Pregúntate, ¿cómo puedo hacer que este esfuerzo me beneficie en 5 años? Este tipo de reflexión transforma la manera en que tomas decisiones. Empezamos a enfocarnos no solo en lo que obtenemos ahora, sino en lo que esta acción puede generar en el futuro. Este enfoque a largo plazo te permite crear un legado, algo que trascienda más allá de tu vida cotidiana y que perdure con el tiempo. La mentalidad de largo plazo también te permite aprender de los errores y fracasos. Mientras que los resultados inmediatos pueden ser atractivos, el verdadero valor está en los procesos que construyes. Así como un arquitecto no se detiene en los cimientos de un edificio, sino que los usa como base para algo más grande, tus sistemas deben ser la base sobre la cual construirás un futuro sólido y estable.
La paciencia y la estrategia te permiten entender que el verdadero éxito no se mide por lo que logras en el corto plazo, sino por lo que construyes para el largo plazo. Es ahí donde realmente se encuentra el poder de la riqueza. Uno de los mayores cambios que puedes hacer en tu vida es redefinir tu relación con el dinero. La mayoría de las personas ve el dinero como un fin en sí mismo, como algo que debe ser ganado a toda costa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el dinero no es más que una herramienta? El verdadero poder del dinero radica en cómo lo usas. Para aquellos que tienen una conciencia de riqueza, el dinero es un medio para amplificar su impacto, sus ideas y su valor. Es un reflejo de la calidad de las decisiones que tomamos y de la capacidad que tenemos para generar valor para los demás. El dinero no es un fin, es el resultado de haber hecho bien nuestro trabajo, de haber creado algo que el mundo valora. En este cambio de mentalidad, es fundamental dejar de ver el dinero como algo escaso o limitado. La mentalidad de abundancia te permite comprender que el dinero fluye en todas direcciones, cuando generas valor de manera constante. El dinero, entonces, deja de ser un obstáculo y se convierte en un aliado en la creación de libertad. Es importante entender que no necesitas trabajar más horas para ganar más, sino que debes aprender a multiplicar lo que sabes y lo que haces. No se trata de intercambiar tiempo por dinero, sino de crear activos que generen ingresos de manera pasiva y continua. Este es el primer paso para alcanzar la verdadera riqueza. Dejar de intercambiar horas por dólares y comenzar a hacer que tu dinero trabaje para ti. La conciencia de riqueza también implica reconocer el valor que aportas al mundo. El dinero es simplemente el reconocimiento de ese valor. Cuando te centras en crear algo valioso y único, el dinero viene como resultado natural. Las personas con conciencia de riqueza no ven el dinero como algo que se acumula por suerte, sino como el reflejo de su capacidad para generar valor real. Y al comprender esto, dejan de preocuparse por la escasez y se enfocan en cómo seguir creando, aprendiendo y compartiendo ese valor. El dinero es el vehículo, pero el verdadero objetivo es crear algo que trascienda, algo que dure más allá de ti mismo. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like, y si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Una de las grandes barreras que enfrentamos en nuestra búsqueda de éxito es la tendencia a culpar a los demás o las circunstancias de nuestra situación actual. Si quieres transformar tu vida, el primer paso es dejar de ser una víctima y tomar el control total de tu destino. El protagonismo implica ser el autor de tu historia, y eso comienza por asumir la responsabilidad de todo lo que te sucede. Dejar de culpar a los demás por lo que no tienes o no has logrado es liberarte de una carga innecesaria. En lugar de esperar a que alguien más cambie, decides ser tú quien actúe primero, quien dé el paso inicial hacia la transformación. Esto no solo te empodera, sino que te coloca en la posición de tomar decisiones que realmente cambien tu vida. Es fácil caer en la trampa de esperar señales externas, de esperar que las circunstancias cambien antes de actuar. Pero la verdadera acción comienza con la decisión interna de que eres el único responsable de tu vida. Si quieres un cambio, no puedes seguir esperando que alguien más lo traiga. Tienes que ser el que tome la iniciativa, el que tome las riendas y decida avanzar, incluso cuando las condiciones no sean perfectas. Recuerda, los grandes líderes y empresarios no esperan a que todo sea perfecto, simplemente comienzan y se adaptan sobre la marcha. Es esa mentalidad proactiva la que los lleva a donde están. Al asumir el protagonismo, te liberas de la mentalidad de víctima y te conviertes en el arquitecto de tu futuro. Es un cambio radical, pero necesario. Es aquí donde comienza la verdadera transformación personal, cuando te das cuenta de que eres capaz de tomar decisiones, aprender de tus errores y seguir adelante. Cuando dejas de culpar a otros, el poder de crear tu vida está completamente en tus manos. Este es el momento en que todo cambia, porque te conviertes en la persona que actúa, no en la que espera.
El crecimiento personal no es algo que suceda de forma pasiva. Es un proceso que requiere obsesión, dedicación y, sobre todo, acción constante. Para muchas personas, el simple deseo de mejorar no es suficiente. La verdadera clave está en la ejecución constante, en la capacidad de pasar del pensamiento a la acción todos los días, incluso cuando las condiciones no son ideales. Aquí es donde entra el concepto de momentum. Cuanto más actúas, más creces. Y cuanto más creces, más fácil es mantener ese impulso. La mayoría de las personas se queda atrapada en la fase de planificación, pero los que realmente logran el éxito son los que ejecutan, incluso de forma imperfecta. Es a través de la acción, aunque no siempre sea perfecta, que se construye la base para el crecimiento continuo. La obsesión por el crecimiento implica leer más, aprender más y, sobre todo, actuar. Los mentores y las personas exitosas no solo se concentran en lo que saben, sino en lo que hacen con ese conocimiento. La lectura, las conferencias, los podcasts, todo es valioso, pero lo más importante es cómo lo aplicas en tu vida diaria. La acción constante es lo que genera momentum, y el momentum es lo que transforma tu vida. Si quieres ver un cambio real, debes estar dispuesto a ejecutar, a salir de tu zona de confort, a cometer errores y aprender de ellos. La perfección no es necesaria. Lo que importa es la consistencia. El momentum, entonces, es el motor de todo el proceso. A medida que sigues ejecutando, el crecimiento se vuelve cada vez más automático. El impulso que generas te lleva más lejos de lo que podrías haber imaginado, y con el tiempo, esa obsesión por mejorar se convierte en una parte integral de tu identidad. Cada acción que tomas, cada hábito que implementas, contribuye al círculo virtuoso del crecimiento. Y lo mejor de todo es que a medida que avanzas, empiezas a disfrutar del proceso, porque entiendes que el verdadero éxito no está en el resultado final, sino en el camino de crecimiento constante que recorres. Si te está gustando el contenido, tu apoyo puede hacer una gran diferencia para que el canal crezca. Suscríbete, deja tu like y, si puedes, comparte con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje. Y tu comentario siempre es muy bienvenido. Tu opinión ayuda muchísimo a mejorar aún más lo que traigo para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora que sabes lo valioso que es tu tiempo y cómo protegerlo, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir permitiendo que las distracciones controlen tu vida? ¿O tomarás el protagonismo y comenzarás a decir no a lo que no te lleva hacia tus sueños? La libertad que buscas está en tu capacidad de tomar control sobre tu atención y, por ende, sobre tu destino. Haz un compromiso contigo mismo. Empieza hoy a practicar este nuevo mapa de la atención millonaria. Cada no es una inversión que hará crecer tu libertad. Si este contenido resonó contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nuestra comunidad para seguir aprendiendo sobre cómo maximizar tu tiempo, tu enfoque y, sobre todo, tu vida. Gracias por quedarte hasta el final y estar listo para cambiar tu rumbo.